Hola chicos, bienvenidos a su parte número 2 del último tema de integral definida. En esta ocasión vamos a abordar lo que es el área bajo la curva. Primeramente tenemos que ver cómo se escribe el área bajo la curva. Si se fijan, es muy similar a lo que ya habíamos visto de la integral de a b de f de x, solo que en esta ocasión vamos a poner que área va a ser igual a esta integral. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para calcular el área bajo la curva es calcular o encontrar los puntos donde se corta la función respecto al eje x, haciendo f de x igual a 0 y resolviendo la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra función va a estar partida por distintos puntos, los cuales podemos encontrar haciendo la función igual a 0 y encontrando los valores de x que nos dan este 0. El área va a ser igual a la integral definida de la función, que va a tener como límites de integración los puntos donde se corta esta función. Entonces, una vez que encontramos las x o los valores en los que nuestra función se hace 0, esos valores que acabamos de obtener van a ser los límites de integración de nuestra función. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar un par de ejemplos para que vean cómo se hace. El primero les dice que hay que calcular el área limitada por la curva y igual a 9 menos x cuadrada y el eje x. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pueden hacer para ayudarse es algo que les recomiendo, es que intenten trazar la gráfica. Entonces, 9 menos x cuadrada es una parábola que va hacia abajo. Su punto más alto es cuando y es igual a 9, o sea, x igual a 0, y igual a 9, y va hacia abajo. Y dice que se corta con el eje x. ¿De acuerdo? Entonces los puntos que nos van a interesar va a ser calcular cuál es este punto y cuál es este punto, porque el área que nos interesa es la formada por la curva hasta el eje x. Entonces, si recuerdan, el primer paso es encontrar los valores para los cuales esta función es igual a 0. O sea, 9 menos x igual a 0 y encontramos estos dos valores. ¿De acuerdo? Lo que hacemos aquí es despejar. El 9 lo pasamos para acá y sacamos raíz en ambos lados. De tal manera que vamos a tener una x1 igual a 3, una x2 igual a menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos aquí en la gráfica que hicimos, x1 corresponde a este 3, que es donde se corta la gráfica, y x2 corresponde a menos 3, que es este punto donde se corta la gráfica. Entonces, esta es una gráfica simétrica, es decir, que la mitad que hay aquí es lo mismo que hay en esta mitad. Entonces, nuestra integral quedaría de la siguiente manera. La función que tenemos, 9 menos x cuadrada, evaluado en los valores de x que acabamos de obtener. Entonces vamos a tener de menos 3 a 3. Recuerden que b es el lado mayor, el límite superior, y a, el límite inferior, es el punto más chiquito. Entonces, como les mencionaba, podemos hacer una de las propiedades de las integrales que les mencioné en la clase pasada, la de escoger un punto C para hacer nuestra integral. Entonces, aquí lo que hacemos, como es una función simétrica, aquí vamos a tomar como si fuera una área 1 y aquí como si fuera un área 2. Entonces, la misma área que tenemos aquí es la misma que tenemos acá. Y podemos escribir nuestra integral de la siguiente manera. Vamos a tener que esta área va a ser dos veces, porque se repite este lado y este lado, la integral que va de 0, vamos a elegir como límite inferior el 0, a 3. ¿De acuerdo? Entonces haríamos nuestra integral de 0 a 3. Haciendo la integración, recuerden que la integración se hace como hemos visto, nos quedaría 9x menos
x cúbica sobre 3. Este 9x corresponde al 9 de acá y la x cúbica sobre 3 corresponde a la x cuadrada que tenemos acá. ¿De acuerdo? Por 2, evaluada de 0 a 3. Entonces, recordando la regla de Barrow, primero van a evaluar en 3, es decir, 9 por 3 menos 3 a la 3 sobre 3. Y después lo van a restar evaluando esta misma función, pero ahora en 0. ¿De acuerdo? De tal manera que el resultado les va a quedar como 36 unidades cuadradas. Entonces pueden intentar hacer en su libreta paso por paso esta expresión para que vean si llegan al mismo resultado o no. ¿De acuerdo? Entonces, recordando, es esta función evaluada en 3 menos esta misma función evaluada en 0. Y no olviden el por 2. ¿De acuerdo? Y este valor que nos va a dar va a ser la representación del área sombreada que se forma de esta curva y su cruce con el eje X. Otro ejemplo, nos pide calcular el área limitada por la curva X por Y igual a 36 y las rectas X igual a 6 y X igual a 12. Entonces, en esta parte lo que hacen es despejar. Ustedes quieren dejar la Y sola y nos quedaría Y igual a 36 sobre X, que es la función que ya tenemos acá abajo. Y las rectas que están partiendo es cuando X vale 6 y cuando X vale 12. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que encontrar quiénes son estos puntos. Entonces, nuestra función, como ya dijimos, es 36 sobre X. Solo movimos esta X para acá. Y los límites ya se los están dando, porque es el punto exactamente donde están cortando estas dos rectas a la curva. Entonces quedaría de 6 a 12, 6 el límite inferior, 12 el límite superior, y la integral se hace como la hemos hecho. Si se fijan, si sacamos el 36, nos quedaría 1 sobre X, que es la integral del logaritmo natural de X, de tal manera que nos quedaría 36 por logaritmo natural de X de 6 a 12. Entonces, igual lo que hacen es primero evalúan en 12, sería 36 logaritmo de 12 menos 36 logaritmo natural de 6. Y esta resta, esta diferencia, les va a dar como resultado 36 logaritmo de 2 unidades cuadradas. ¿Ok? Entonces hacen la integral normal y después evalúan primero el límite superior y luego le restan el límite inferior y les da el valor correspondiente al área bajo esta curva. Ahora, este ejemplo nos pide calcular el área del triángulo de los siguientes vértices. Aquí lo que les están dando son los puntos. El punto A es 3,0, el punto B es 6,3 y el punto C es 8,0. Entonces tenemos que trazar las rectas para formar nuestra área. Entonces la recta que pasa por AB está dada, es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Va a estar dada de la siguiente forma y tienen que encontrar la función que describe esta recta, que en este caso sería y igual a x menos 3, haciendo las operaciones de acá. ¿De acuerdo? Esta es la primera recta. La recta roja que se forma aquí corresponde a esta función, y igual a x menos 3. Después nos interesa conocer la recta que pasa de B por C. Igual utilizamos la ecuación de la recta, conociendo dos puntos, y nos quedaría que la función de la recta de B a C sería igual a menos 3 medios por x menos 8. Entonces aquí ya tenemos dos funciones que nos van a describir estas dos rectas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser la integral, pero para las dos funciones. Vamos a tomar nuestra primera función, que sería x menos 3,
Y los límites de integración sería de x igual a 3 hasta x igual a 6, que es el punto donde se acaba nuestra recta. Y la siguiente recta o la siguiente integral la hacemos con la otra recta, que sería menos 3 medios por x menos 8. ¿De acuerdo? Y si nos fijamos, aquí empieza con 6 y terminamos con 8. El límite inferior sería 6 y el límite superior sería 8. Entonces estamos haciendo donde termina, es donde empieza la siguiente integral. Entonces con estas dos rectas ya obtuvimos nuestras dos integrales. Y lo que se hace es integrar como lo hemos hecho. Esta x pasa a ser un x cuadrada entre 2 y este menos 3 pasa a ser un menos 3x, evaluado de 3 a 6, más este 3 medios de x pasa a ser a 3 menos 3 cuartos x cuadrada, aquí es un x cuadrada, y este 8 con el 3 medios quedaría como 12x. ¿De acuerdo? Solo estamos integrando una por una, evaluada de 6 a 8. Entonces aquí lo que haríamos sería evaluar esta función en 6 menos esta misma función en 3 y luego evaluar esta función en 8 menos la misma función pero evaluada en 6. De tal manera que esta primera parte corresponde aquí, esta segunda parte corresponde a evaluar esta función, y haciendo todas las operaciones nos quedaría que el área que se forma en este triángulo sería 15 sobre 2 unidades al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, sí tienen que hacerlo paso por paso para que se fijen cómo va cada uno de los términos. Y ahora vamos a ver el tema de cuerpos de revolución. Esto es la integral, pero para encontrar áreas. Esto nos sirve para encontrar áreas de diferentes figuras geométricas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser encontrar el volumen de cuerpos de revolución. Un cuerpo de revolución es aquel que se obtiene al girar una figura plana sobre un eje de rotación o de giro. Por decir, supongamos que tenemos este triángulo y lo que hacemos es empezar a girarlo respecto al eje X. Entonces empieza a girar nuestro triángulo de tal manera que se forma una pirámide o un cono en este caso. Entonces tenemos nuestro triángulo que empieza a girar sobre un cierto eje y se va a formar un cono. Por decir un rectángulo, a la hora de hacerlo girar sobre un eje se va a formar un cilindro, y un medio círculo a la hora de hacerlo girar va a formar una esfera. Entonces con figuras de 2 dimensiones, al hacerlas girar sobre un eje podemos formar figuras en 3 dimensiones. Entonces el volumen de un cuerpo de revolución que se forma al girar la curva f de x, en este caso nuestra figura ya es un triángulo, un rectángulo, etc., sobre el eje x va a estar limitado por x igual a a y x igual a b. La fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Nuestro volumen de nuestro cuerpo en revolución va a ser igual a pi por la integral de a b de nuestra función f de x al cuadrado por dx. ¿Sí? Entonces esta es la fórmula que tenemos que utilizar cuando queramos calcular el volumen de algún cuerpo, de algún sólido en revolución. Entonces si se fijan es igual, solo que está al cuadrado y tenemos un pi. Entonces, dentro de los ejemplos nos pide encontrar el volumen del tronco de cono formado por la rotación alrededor del eje de x de el área limitada por esta parte. Entonces y igual a 6 menos x, que vendría siendo esta recta que tenemos aquí.
Luego tenemos y igual a 0, que es nuestro eje X. Tenemos x igual a 0, que es el eje X. Y x igual a 4, que es esta línea verde que corta. Entonces, esta figura es la que va a empezar a girar. Es alrededor del eje X. Va a empezar a hacer esto. Y lo que queremos conocer es el volumen que se forma cuando se gira esta figura. Entonces, el volumen, por definición, recuerden que es pi por la integral de la función al cuadrado. Entonces, aquí en este caso, los límites de integración que nos interesan es cuánto vale x. X es igual a 0 y x es igual a 4. Por lo tanto, nuestros límites de integración, el límite inferior es 0, el límite superior va a ser 4. Lo que hacemos con esta función es elevar al cuadrado, de tal manera que nos quedaría 36 menos 12x menos x al cuadrado. Entonces, primero tienen que expander esta función y después ya integran, de tal manera que la integral, haciéndola término por término, nos quedaría 36x menos 6x cuadrada más x cúbica sobre 3. Esto por pi, que es el pi que tenemos acá afuera, evaluada de 0 a 4. ¿De acuerdo? De tal manera que cuando sustituyamos en esta función el 4 y luego lo restemos por esta misma función evaluada en 0, nos va a quedar que el volumen de esta figura es igual a 280 pi sobre 3 unidades cúbicas. ¿De acuerdo? Y ahora, como siguiente ejemplo, vamos a calcular el volumen formado por una semionda sinusoide que está descrita por y es igual a seno de x, que va a girar sobre el eje x con x igual a 0 y x igual a pi. Entonces, la parte de afuera es nuestra onda y nos pide que evaluemos el área, bueno, el volumen que se forma con este cachito de onda. Entonces, este cachito de onda es el que va a girar sobre el eje X formando el volumen que se nos pide. Entonces nos fijamos que el punto de intersección es x igual a 0 y x igual a pi. Entonces nuestro límite inferior va a ser 0, nuestro límite superior va a ser pi y la función con la que vamos a estar trabajando es seno cuadrado de x por pi, porque es la fórmula que nos corresponde al volumen. Entonces aquí vamos a utilizar una identidad trigonométrica de tal manera que seno cuadrado de x lo podemos escribir como 1 menos coseno 2x entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, esta integral la podemos separar en partes. Por ejemplo, el 1/2 lo podemos sacar, que es lo que tenemos acá, y nos quedaría 1 menos coseno de 2x. Entonces haríamos una integral con 1 y otra integral con menos coseno de 2x. Estas integrales nos quedarían x menos 1/2 de seno de 2x. ¿De acuerdo? Entonces, este pi medios es de este 1/2 que sacamos. Esta x corresponde a este 1. Y el menos 1/2 seno de 2x corresponde a la integral de menos coseno de 2x. Esto va a estar evaluado de 0 a pi. Entonces, reescribiendo, recuerden que primero evaluamos esta integral en el límite superior, que es pi. Haciendo esto nos quedaría que el resultado es pi. Y en el segundo caso evaluamos nuestra integral, pero con el límite inferior, que sería 0. Entonces nos quedaría menos 0. Entonces el resultado de esto sería pi medios por pi menos 0. Y como resultado final, el volumen que se forma de la rotación de esta semionda sería igual a pi medios al cuadrado, o sea, pi al cuadrado entre 2 unidades al cubo. ¿De acuerdo? Entonces esto sería pues básicamente todo. Ya vimos pues
qué es una integral definida, cómo se calcula el área bajo una curva, y en el caso de un sólido de revolución o volumen, pues utiliza esta fórmula que vimos al inicio. Solo hay que saber quién es nuestra función y quiénes van a ser nuestros límites de integración. Quizá lo más complicado sea, si no nos dan la función, determinarla y determinar los límites de integración. Pero básicamente esto sería todo lo que tendríamos que ver. Pero ya saben, cualquier duda que tengan, pregunta, algo que quieren que les explique más a detalle, pues ya saben que me pueden preguntar. Entonces, nos estamos viendo, chicos. Que estén bien. Bye.